7, versículo 12. Discipulado número 10 del libro de Deuteronomio. El cumplimiento del pacto del Mesías Cristo. El tercer discipulado, el tercer estudio de este tema en los capítulos 6 y 7 de Deuteronomio, mis amados. Cuando lo tenga, se pone en pie, por favor, y lo leemos juntos. ¿Estamos? Dice la palabra del Señor: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. La gloria y la honra son tuyas, Señor. Bendito sea. Gracias, Señor, por un año más que nos permites iniciar. Queremos iniciarlo adorándote, agradeciéndote, Señor, presentando nuestros cuerpos en sacrificio, como sacrificio vivo, santo y agradable, rindiéndote nuestro culto racional, con entendimiento, en la oración del Cristo, Señor, en la fe del pacto eterno, en la fe de tu Hijo amado, Señor, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos, Señor, podemos estar ahora, Señor, en el mismo lugar de tu presencia, adorarte, Señor, y llamarte Padre, Señor, y tú poder considerarnos hijos tuyos, adoptados por medio de Cristo. Gracias, Dios. Mientras escudriñamos tu palabra, mientras meditamos en ella, precioso Espíritu Santo, por favor, ministranos y abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, Señor. Revélanos, por favor, a Jesús como Cristo. Instrúyenos tú, háblanos al corazón. Toma control de palabras y pensamientos, Señor. Permítenos ser edificados en la fe de este precioso y eterno Evangelio, esta fe de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos has revelado, Señor. A ti la honra y la gloria, Señor, por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Bien, mis amados, hemos venido analizando y hemos venido escudriñando de los capítulos 6 y 7 lo que corresponde a los mandamientos que el Señor confirma a su pueblo, bueno, aún desde el capítulo 5, y que, como lo hemos explicado con la ayuda del Espíritu Santo, estos mandamientos son la confirmación de la fe del pacto del Mesías Cristo. Amén, hermanos, lo tenemos claro. El propósito de Dios cuando entregó estos mandamientos al pueblo, precisamente era que ellos permanecieran en la fe del pacto que inicialmente les reveló a sus padres, ¿verdad? Recordamos que les dijo, ¿verdad? Y le dice el Señor en el versículo 8 del capítulo 7, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Amén. Entonces él dice: recuerden que Dios los escogió a ustedes y los llamó no porque lo merecieran, sino por la fe que fue recibida por sus patriarcas. Amén. Por la fe del pacto que, como mencionábamos, vino desde Adán. Amén, hermano. El pacto de Dios es eterno y fue revelado, hermanos, inmediatamente desde al hombre, por supuesto, desde que Adán y Eva traspasaron el pacto, desde que Adán y Eva fueron incrédulos a la palabra del Señor y pecaron delante de Dios. Amén. Y fueron separados eternamente de Dios. Ahí entonces Dios dice: ustedes necesitan un redentor y un sacrificio que los saque de esa condición de separación conmigo
porque ustedes ya no están conmigo. Y ya no podrían estar eternamente conmigo, pero les doy la provisión para que ustedes vuelvan a la comunión conmigo. Y es la promesa del pacto del Mesías Cristo, la promesa del Cordero, la promesa del sacrificio del Cristo. Cuando el Señor mata esos corderos para vestir con sus pieles los cuerpos de Adán y Eva, les está anunciando esa promesa. Amén, hermano. Amén. Entonces, por eso es que nosotros, con toda seguridad, sabemos que Adán y Eva están con el Señor, fueron salvos al final. Amén. ¿Pero por qué? Porque ellos creyeron a esa promesa. Imagínense, o pensemos, hermano, qué tan, digamos, lejano así, qué sombra tan lejana del Mesías Cristo en ese sacrificio. Pero ellos lo creyeron. Amén. Porque no solo vieron y oyeron lo que Dios les dijo, sino que lo creyeron, sino que también se lo dieron a sus hijos. Amén, hermano. Y ya hemos explicado que la fe del Evangelio, que es la fe del Hijo de Dios, la fe de nuestro Señor Jesús el Cristo, el que ha creído, el que tiene la fe del pacto, tiene una evidencia. ¿Cuál es esa evidencia del que tiene la fe del pacto? Lo expresa, lo comparte, lo testifica. Amén, hermano. Porque ¿de dónde se habrían sacado entonces Caín y Abel la idea de ofrecerle sacrificios al Señor? ¿Por qué Abel sabía que había de ofrecer corderos, ovejas? ¿Está conmigo? ¿De dónde se lo sacó Abel? ¿Porque él era pastor de ovejas? No, es porque Adán y Eva ya le habían explicado y le habían dicho: el Señor ha dado una promesa. La promesa es el pacto. Amén, hermano. La promesa es la palabra de Dios comprometida en relación con un hecho único y eterno, que es la redención del hombre. Amén. Y les dice: el Señor ha dado una promesa. Y mediante la fe en ese pacto, en esa promesa, es que podemos tener comunión con Dios y ser parte de los hijos de Dios. Amén, hermano. Y entonces ambos, Caín y Abel, Caín fue el primogénito, ambos recibieron ese testimonio del pacto. Pero vemos ahí, como la palabra de Dios nos lo confirma, que no todas las personas creen. Amén. No todos creen en el Evangelio, así dice. No todos creen. Si todos creyeran en el Evangelio, aquí no cabríamos, hermano. Y no habría lugar que contuviera tanta gente, porque todos estaríamos creyendo. Pero el hecho de que usted vea que aquí ya vemos pocos, y que allá afuera hay un montón de gente, miles de personas, sin creer, sin estar creyendo en el Evangelio, eso nos confirma precisamente que no todos creen. Amén. Porque esta fe, hermano, no es una fe comercial. La fe del Evangelio no es una fe digamos humana, no es una fe de sentimientos. Amén. Dios no busca que creamos en Él porque estoy contento. El Señor me ha bendecido tanto que yo amo al Señor. Eso no es fe. Y porque precisamente implica un acto que va, por así decirlo, en contra de lo que la mayoría hace y de lo que la mayoría de personas aceptan, es que la fe del Evangelio es una fe única y especial.
Amén. Y que no todos creen, pero bendito Dios, hay quienes, como Abel, ¿verdad?, creyeron. Abel dice que fue por la fe que tuvo en el pacto. Vean que aquí no hay, aquí yo no me lo estoy inventando, lo dice Hebreos capítulo 11 y versículo 4. Por la fe Abel, si no 4 es 6, pero por ahí está. Dice, por la fe Abel, creo que es 6, 4. Hebreos 11, 4. Por la fe. ¿Cuál fe? ¿Qué fe tenía Abel, pues? ¿Verdad que no fue porque se le ocurriera? Dice, por la fe. ¿Cuál fe? La fe en Dios, no, la fe en la promesa que Dios ya les había dado, el pacto que ya les había revelado a Adán y a Eva, la promesa de un redentor. Amén. Por la fe en esa promesa, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dando testimonio de que era justo. Dios dio testimonio de que por esa fe era un hombre justo. Amén. Ahora vemos que el que no creyó no ofreció conforme Dios, conforme la fe del pacto. Eso nos habla de las dos corrientes en el mundo entre los hombres, entre la fe de Dios y la fe de los hombres. La fe del pacto y la fe religiosa. La fe del pacto se centra y no se aparta de la confianza plena en la obra del Mesías Cristo, en la consumación de la obra del Mesías Cristo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén. Esa es la fe del pacto, porque nuestra fe está puesta en la persona de Jesús como el Cristo, siendo el Cristo el eterno ungido de Dios. Amén. Y en su sacrificio único y eterno delante de Dios por el pecado, por la transgresión, para producir perdón de pecados y reconciliación eterna con Dios. Esa es la fe del Evangelio. Esa es la fe del pacto. Esa es la fe de Dios. Amén. La fe religiosa, entonces, ¿a qué apunta? Apunta a todo aquello que no es el sacrificio del Cristo. Se enfoca en abundancia, se enfoca en cosas de este mundo, se enfoca en enseñar y predicar lo que la gente quiere oír, se enfoca en exaltar el ego de las personas. ¿Y de dónde estoy sacando esto yo? De Caín. ¿Qué hizo Caín? Dijo, bueno, a mí no me parece esa cuestión de andar matando animales. No, eso no me gusta a mí. ¿Cómo es eso que voy a matar? ¿Y para qué voy a matar a un animalito, pues? Yo no sé por qué a Dios le gusta la sangre. Y Él quiere que yo le ofrezca algo. Yo le voy a ofrecer lo que yo tengo. Ese es el pensamiento religioso. Señor, te ofrezco lo que soy. Acéptame como soy. El Señor, y le dicen los falsos pastores, apóstoles, profetas y similares, y maestros, ¿verdad? Conforme a sus propias concupiscencias, les dicen, no hermano, no mi hermano, todos somos hijos de Dios, el Señor nos acepta así como somos. ¿Será eso? No. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. El Señor dice sí que no rechaza a nadie. Pero antes, o acompañado de ese acercamiento a Dios, dice que debe haber arrepentimiento. O sea, lo primero es arrepentido, dice. El mensaje del Evangelio es Marcos 1, 14 y 15, ¿verdad? Jesús predicando dijo, dice, y descendió Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Óigame, los que dicen que predican el Evangelio, ¿qué están predicando? ¿Qué es lo que predican como Evangelio? Porque el Señor Jesús nos dejó clarísimo que era la predicación del Evangelio. Dice,
diciendo, mire cómo predicó el Evangelio del Señor Jesús, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Dios ha cumplido la promesa del pacto que le hizo a sus padres. ¿Amén? ¿Cuál es esa promesa? De un Redentor, un Mesías Cristo que había de venir a consumar el sacrificio eterno por los pecados, por la transgresión. Ese Mesías, ese Cristo, ese ungido, soy yo. Eso fue lo que el Señor vino a predicar. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, el gobierno de Dios prometido por medio de el gobierno eterno de Dios prometido por medio de su Mesías Cristo, porque allá en Isaías 9, 6 y 7 eso dijo. Un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, ¿verdad? Él viene para reinar, Él es rey y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7 de Isaías 9 dice, lo dilatado, lo extendido, lo grande de su imperio, de su reino, no tendrá fin. Para establecerlo en juicio y en justicia, dice, y reinará sobre el trono de David, ¿verdad? ¿Sí? Dice, no tendrá límite, lo dilatado de su imperio, dice, no tendrá límite sobre el trono de David. Está diciendo, es descendiente de David, según la carne, pero no es hijo de David. ¿Se entiende? Es el eterno hijo de Dios, porque su reino no iba a ser de 40 años como el de David. Su reino es eterno. Y dice, no tendrá fin sobre el trono de David, no tendrá fin. Dice, amén. Para establecerlo, dice, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y la promesa del reinado eterno del Mesías Cristo. ¿Dónde es ese reinado eterno? Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, pero Dios había dado esa promesa, y entonces Jesús, cuando predica el Evangelio, lo que dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, Marcos 1, 14 y 15, Él está diciendo, lo que Dios prometió, aquí está. Yo soy el cumplimiento de la promesa de Dios, yo soy el Mesías Cristo. Conmigo. Pero, dice el Señor, como yo les estoy dando la buena noticia de que Dios está cumpliendo su promesa en mí, porque yo soy el Mesías Cristo enviado para redimirlos a ustedes, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No dijo crean al Evangelio, porque la gente confunde en con al, son dos preposiciones muy diferentes. Creer al es creer a un mensaje, ¿está conmigo? Creer a un anuncio. Pero el Señor dijo crean en, porque cuando dice en, está hablando de sobre. Amén. Y está hablando de una persona. Él es esa persona. Él es el Evangelio de Dios. Dice, crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en mí. Yo soy el Evangelio. Pero dice, arrepiéntanse. Y entonces, ¿de qué debe arrepentirse la persona cuando es expuesta al mensaje del Evangelio? Debe arrepentirse de sus propios razonamientos. Debe arrepentirse de sus propios pensamientos. Debe arrepentirse de sus propios caminos que está siguiendo. De sus caminos religiosos. Mire esto. Caín va, hace su propia conjetura, sus propios razonamientos. Y dice, pues no, a mí no me parece que haya que andar matando a nadie. Sí, yo creo que va a venir un Mesías, pero cuando venga ya que muera, ¿verdad? Allá que derrame la sangre. Yo lo que le voy a ofrecer al Señor es lo que yo tengo. Lo que le puedo dar es lo que yo tengo, lo que cultivo. Y le ofreció a Dios un sacrificio que era abominación a Dios. Que aunque, óigame, tenía buenas intenciones o no el hombre, porque dice que le llevó lo mejor de sus frutos.
pero de los frutos de ella. Le llevó sus obras. Quiso impresionarlo con lo que él había hecho y lo que podía hacer. ¿Entiendes? Esa es la religión, hermano. La religión exalta la obra de las personas por sobre la obra de Dios y la voluntad de Dios. No está puesta en la obra del Cristo, está puesta en lo que ellos pueden hacer. Aquí está esta gran sandillota, mira, señor. Esta es la más grande, me imagino que hasta le costó llevar la gran sandía. ¿Sí? Mira esta, aquí no vas a encontrar fruto más grande que este que yo te estoy dando. Así, estas son las obras de los hombres. Aquí hay santidad. Aquí hay ayuno. Aquí hay oración. Aquí hay vigilia. Aquí hay sometimiento al Señor. ¿Amén? ¿Ah? Aquí tenemos preparación en la palabra. Soy doctor. ¿Verdad? Sanar a los enfermos, pues. Soy doctor en Biblia. Pero ni vos te has sanado. Ni a vos te ha sanado el Señor porque no has creído. O sea, venir delante de Dios. Yo le doy ayuda a las personas. Yo hago buenas obras. Yo no soy tan malo. ¿Ah? Yo he donado un terreno para una iglesia. Yo doy mi diezmo abundante y ofrenda a los hermanos. ¿Verdad? Yo sirvo en la iglesia. Tengo 40 años de servir en la iglesia. Soy diácono. Soy pastor. Soy copastor. Esas son obras humanas. A Dios no le impresiona nuestros títulos. Al Señor no le impresiona lo que hagamos, porque dice que lo que nosotros hacemos para Dios es abominación. Sí. No hay nada, óigame por favor, que nos quede claro. No hay nada que usted y yo podamos hacer que agrade a Dios. Nada. Nada. Desde la coronilla, dice el Señor, hasta la planta de los pies, estamos podridos. Somos carne podrida. Apestamos delante de Dios. Nuestras mejores obras son inmundicia para el Señor. Porque no hay obra para Dios, delante de Dios, que sea acepta más que la obra del Cristo. Hola, ¿me oyó? Más que la obra de su Hijo, de su eterno ungido, de su Mesías, de su Cordero Santo y sin mancha, provisto desde la eternidad e inmolado desde la eternidad. Hola. Amén. Y vemos pues que desde ahí podemos diferenciar lo que a Dios no le agrada, lo que los hombres piensan y lo que los hombres ofrecen. Que en el caso de Caín, él dijo: no, yo hago las cosas a mi manera. Yo tengo como demostrarle a Dios que le puedo ofrecer mejores cosas que la que pide. ¿El sacrificio del Cristo? No. A mí no me parece eso. Tengo que hacer algo yo para Dios. Tengo que esforzarme, tengo que sacrificarme, tengo que ganarme el favor de Dios. Créanlo. ¿Ah? Y aunque llevó lo mejor de su fruto, dice que Dios no lo aceptó. Porque nada, óigame, nada fuera de la fe del pacto, nada fuera del sacrificio del Cristo, Dios aceptó. ¡Nada! ¡Nada! Y usted se va a ir de aquí de rodillas hasta la punta del cerro y después puede bajar solo con el tronco. Y a Dios eso no le agrada. Eso es inútil. No va a producir ningún efecto para Dios. No va a agradar a Dios en absolutamente nada. Dice: si yo
diera todos mis bienes a los pobres, si diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo el amor de Dios que es en el Cristo, que es en su Hijo, de nada me sirve. ¿Saben? Morir por una buena causa no me salva. Este es un santo porque murió ayudando a la gente y salvando no sé cuántas personas. Pues sí, es santo para el hombre. Y esas obras son admirables. Y yo no digo que no las hagamos, ¿verdad? Pero que por eso la persona va a ganar el cielo, no lo gana. Amén. Y entonces, como digo, el pacto está desde Adán y Eva. Y el pacto llegó a Abraham, Isaac y Jacob. Y el Señor les dice: es que ustedes no es que merecieran el favor de Dios, versículo 7 del capítulo 7, sino que Dios los amó y quiso guardar el juramento que dio a sus padres del pacto, y por eso los ha sacado, los ha salvado. Amén. Y los ha hecho pueblo suyo. ¿Sí? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire la misericordia de Dios, es eterna. Cuando dice 1000 generaciones, es que esto es eterno. No está hablando que contemos 1000 de aquí para allá. Son 70,000 años. No. Dice a los que le aman, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Quiénes pueden amar a Dios? Quienes aman a Dios. Y en este amor a Dios entramos en la revelación de Dios de la fe del pacto del Mesías Cristo. ¿Recuerdan la estructura de los mandamientos? ¿Cuál es el énfasis de los primeros 4 y los primeros 5 mandamientos? El amor a Dios, la honra a Dios, el respeto a Dios, la adoración a Dios. ¿Qué pasa del 5º mandamiento al 10º? El efecto que ese amor de Dios y ese respeto a Dios produce en forma horizontal. Amén. Hermanos, es mandamiento de Dios que nos amemos, ¿sí? Y que amemos a nuestros semejantes. Y dice el Señor, es que no solo a los que les hacen bien. Dicen, si ustedes aman a los que los aman, dicen, ¿y cuál es la gran cosa que están haciendo? Y no así hacen los impíos. Ay, comadre, ay, qué linda, me trajo un chompipe. Aquí le tengo una gallina. Mira, que lleves esto. Y entonces, ¿por qué amo a la comadre o por qué amo a quien sea, a mi gran amigo? ¿Se dan cuenta? El Señor nos manda a amar a todos. Amar, por eso que el Señor Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Y además enseñó que el amor al prójimo no es solo el que es Michelle y que está cerca de mí. El prójimo es cualquiera. Cuando puso el ejemplo del buen samaritano, el hombre dice que iba de camino a Jerusalén y fue asaltado, ¿verdad? Por unos ladrones, dejado todo moreteado, todo golpeado, herido, tirado ahí en el suelo, ensangrentado. Pasó un sacerdote, salud, pues le apartó del camino, pero no sacerdote lo dio ya. Pero podría haber aplicado, pongamos que era un pastor o un religioso, pero en aquel tiempo era la autoridad. Ellos enseñaban los mandamientos. Oh, miren qué bonito. Pero no los vivían. Ven, hermano. Por eso es que el Señor les dijo, ustedes hagan como ellos dicen, pero como hacen no, porque estos no creen a la palabra. Estos son impíos. Hay un montón de impíos predicando, fíjense. Porque solo predican y no creen lo que predican. ¿Y cree usted que les va a salvar eso? Esos entran en el grupo de aquellos que le van a decir al Señor, Señor, en tu nombre predicamos, profetizamos. Ajá. ¿Y qué predicamos? Yo no lo conozco, no sé, yo no lo conté. Váyase con don Satan.
Amén. Ahora, el Señor da estos mandamientos enfatizando que el cumplimiento del pacto del Mesías Cristo está en este. Y dice, el que le ama, a los que le aman. Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Quiénes amamos al Señor? ¿Quiénes aman al Señor? ¿Quiénes amamos al Señor? ¿Cómo podemos amar? Óigame, sin ser redimidos, sin la fe del pacto que dice, yo soy un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que me aman. El pacto es, la fe del pacto es el medio que nos lleva a amar a Dios. Porque si yo creo en su palabra, en su promesa, en el Evangelio eterno, en la persona y obra del Cristo, entonces no tengo otra opción que amar a Dios y ser amado por Él, porque acepto, por así decirlo, en la fe del pacto, el gran amor que Dios ha mostrado a todo el mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Que el Señor ama al mundo. Él no quiere que nadie perezca. Pero Jesús no murió por todo el mundo, se lo aclaro. Su muerte puede salvar a todo aquel que cree. Pero no va a salvar al que no cree. Entonces Jesús murió por todo el mundo que crea en Él. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios está manifestado para todos en la persona y obra de Cristo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha dado como, lo ha entregado, lo entregó a muerte. Y lo entregó como el medio de comunión con Él. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree se salve y tenga la vida eterna. No se pierde que se salve, ¿verdad? Y tenga vida eterna. Dice, Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Entonces, ¿cómo amamos al Señor? Si no es en la fe del pacto, si no es en la fe del Cristo, olvídese, nadie ama y puede amar a Dios, ni que se came pues en el intento, ni que se inmole. Mentira, hermano. Nadie, óigame, nadie puede amar a Dios sin la fe del pacto. ¿Por qué? Porque para amar a Dios se necesita ser redimido primero por el Cristo. Recibir el amor de Dios en la persona del Cristo, la presencia del Cristo en nosotros, que nos produce el amor a Dios. ¿Qué dice Juan? Creo que 2:10. En esto consiste el amor. El amor de Dios, ¿verdad? Primera de Juan 2:10. Creo que es 2:10, dice. Algún día. 4:10 o algo así. Aquí los hermanos que me apoyan van a poder saber. 4:10 será. Pero por ahí está. Sí, 4:10. Era 10, pero era 10. Era 4:10. Amén. Mira lo que dice. En esto consiste el amor de Dios. Amén. Dice, los que me aman, ¿verdad? ¿Cómo lo amamos? Miren cómo llegamos a amar. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Se da cuenta que no podíamos amar? Se da cuenta que ninguna persona, nadie en el mundo puede amar a Dios si antes no recibe el amor de Dios en la fe, en la persona y obra de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Denles aplauso al Señor. Amén. Nadie puede amar a Dios. Aquí lo dice claramente. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Él. ¿Y cómo? Si el pobrecito aquel que llega a querer impresionar al Señor Jesús le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar la vida eterna? Porque usted sabe que los que se creen santos hasta la forma de hablar cambian. ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna, Señor? Maestro bueno,
¿Y por qué me llama bueno? Le dijo para empezar. ¿Cómo me está viendo? ¿Me está viendo como el Cristo? ¿Me está viendo como el eterno Hijo de Dios? ¿O solo como un maestro humano? Porque te aclaro una cosa, ninguno hay bueno. Aparte de Dios no hay ningún bueno. Si hay algún san bueno por aquí será de apellido en el mundo. Pero propiamente bueno nadie. Amén. Ninguno es bueno, solo Dios. Al que diga que haya gente buena y que el que se crea bueno, que contradiga la palabra de Cristo. Ninguno es bueno, solo Dios. Ninguno es bueno, solo Dios. Amén. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le respondió el hombrecito bien pagado de sí mismo, confiado en su propia justicia y en sus obras? No le dijo nada. La Biblia no registra nada. Entonces se quedó callado. Y el que calla, otorga, ¿verdad? Bueno, yo decía, no, solo por decir. Quería caerte bien, maestro. Pero dime, por favor, yo necesito oír. Necesito que me digas qué tengo que hacer. Vaya, le digo, entonces, como no crees en mí, mire qué enseñanza más profunda. No estás creyendo que yo soy el Cristo, ¿va? Ya me dijiste que no. Entonces, justifícate por las obras de la ley. Cumplir los mandamientos. Ay, ahí entró en su cacha. Ese era el pecho que quería sacar. Se rasga la vestidura y saca el pecho sin pelo. Todas estas cosas yo los mandamientos conoce, ¿verdad? Sí. Todo esto le he cumplido a este niño, le digo. Qué bueno, le digo yo. Te felicito, hijo. Te felicito, papito. Pero mira, una cosita te falta para ser perfecto de acuerdo con la ley. Sí, señor, dígame. ¿Qué mandamiento, qué cosita tengo que hacer? Ya todo lo he cumplido. Fíjate que vos dirás, vas a tener tu fichita, papito. Anda, vende todo lo que tenés, absolutamente todo. Se lo vas a repartir a los pobres y cuando no tengas un 5 en la bolsa, después venís y me seguís. ¿Cómo así? Y no te cumplía los mandamientos. ¿A dónde estaba puesto su amor? En la riqueza. Era un hombre rico. Dice que se retiró triste, no dijo nada, porque tenía mucho dinero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, sobre todas las cosas. Él amaba más el dinero que a Dios. ¿Estaba cumpliendo la ley? ¿Verdad que el Señor no le dijo, vos no has cumplido la ley? El Señor se lo demostró. Si te querés justificar por la ley, papito, estás perdido. Si no crees en mí como el Cristo, venís y me seguís y renunciás a tu propia justicia, renunciás a tu propia religión, porque vos has hecho tu propia religión. ¿Vos crees que cumpliendo los mandamientos me vas a agradar o vas a agradar a Dios? Pero ya te aviso que no es así. La fe de Dios pasa porque creas que yo soy el Cristo, porque me reconozcas como el Cristo y estés dispuesto a obedecerme, a seguirme y a servirme. ¿Crees? No creo que Dios pida que yo me deshaga toda mi riqueza. Eso te lo estás inventando. Así dice la gente. Es que yo no creo que ¿cómo es eso de que solo hay que creer que eso es el Cristo? Hay que hacer algo más. Óigame, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada que agrade a Dios, ya lo dijimos. ¿Qué es lo único que agrada a Dios? El sacrificio de su Hijo, la obra del Cristo. ¿Sí? Porque el sacrificio del Cristo, la consumación de la obra del Cristo en la cruz y mediante la resurrección, es lo único delante de Dios que puede quitar el pecado y que quita el pecado. Hay que creer.
podemos hacer nosotros para cambiar eso? Creer, solo creer. Creer de todo corazón. Porque cuando pongo mi fe así, cuando acepto esa fe del pacto y digo, Señor, no lo entiendo, pero lo creo. Entonces Dios me demuestra que lo que Él necesita para salvarme es solo la fe en la persona y obra de Cristo. La fe ciega, firme, determinada, sin más ni más. Entonces viene Dios y me demuestra. Le voy a demostrar que el que salva soy yo y me transforma el corazón. Me cambia el alma y el espíritu. Me da un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Y dice, y pone su espíritu dentro de mí. Y esa es la obra de Dios en los que creemos en su amor. Somos hechos nuevas criaturas. ¿Sí? Por eso dice aquí el apóstol, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado. ¿Y cómo pues? Sino en que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestro pecado. Para ser el medio en el que Dios descargara su ira sobre el pecado, su juicio sobre el pecado, y que nosotros pudiéramos salir indemnes de ese juicio. Es decir, sin daño, ¿verdad? El pastor dijo que vamos a salir sin dientes. Es indemne, es decir, sin daño. Amén. Para que no muriéramos en ese juicio, ¿se entiende, hermano? Para que no sufriéramos daño, para que no muriéramos, pues. Dios puso y mandó a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. Entonces, así amamos a Dios. Cuando creemos, Dios nos transforma y tenemos el corazón para amar. Ahí ya no hay ídolos. Ahí ya no hay mujer que valga. Digo amor, ¿verdad? Amor de mujer. Ya no hay padres que valgan más que Dios. Ya no hay hijos que valgan más que Dios. Ya no hay maridos u hombres que valgan más que Dios. Ya no hay bienes, no hay posesiones que valgan más que Dios. Ya no hay títulos, ya no hay conocimiento, ya no hay sabiduría humana que valgan más que el amor de Dios. Pero viene de Dios porque antes Él me amó, me dio todo su amor en la persona de su Hijo, me transformó y por eso es que amo al Señor y puedo amarlo. Y amando a Dios, ¿cumplo la ley? ¿Qué le parece? Porque el cumplimiento de la ley, dice el apóstol Pablo, es el amor. Creo que es el amor. De modo que todos los mandamientos se cumplen en el amor a Dios. ¿Sí? Porque dice el apóstol, creo que es el apóstol Pablo, porque amarás a tu prójimo, no codiciarás, no se cumple en el amor de Dios. Se puede cumplir de otro modo. ¿Cómo podemos amar al prójimo y lo tenés? Vamos a ver. Voy a tratar de buscarlo porque no tengo la cita, pero lo dice más o menos así. En estos mandamientos se cumple, o en estos se cumple. Ahorita les busco ese versículo. Va, Gálatas 5:14. Aquí es uno de los versículos, pero se lo voy a leer. Dice así, miren. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso lo dijo el apóstol Pablo allí en Gálatas. Y hay otra cita, si no me equivoco, que es en Romano. Vamos a ver. Amarás a tu prójimo, dice,
Aquí está, Romanos 13, por favor, Romanos 13, ahí vamos. Sí, ya sabía que Pablito lo había, el Espíritu Santo con el apóstol Pablo, y está en Romanos capítulo 13, y habla del amor. De hecho, es Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 13. Mire lo que dice Romanos 13. ¿Sí? ¿Está conmigo, mi amado? Sí. Mire, dice, versículo 8 de Romanos 13. ¿Lo tiene, mi amado? Dice así, miren, no debáis a nadie nada, sino el amar, es decir, no tengáis ninguna situación contra nadie, quiere decir esto. Amén. Ningún problema con nadie, amén. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se da cuenta? Miren, esto nos está confirmando el Espíritu Santo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. ¿Se da cuenta que son los mandamientos desde el 5 para abajo? No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias de futuro. Todo el resto de mandamientos, porque no solo son los 10, ¿verdad? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mire, Gelín, ¿cuál amor? Te amo, mi hermano, ¿verdad? Te amo, mi cielo. Pero no es ese amor no es ese amor del que está hablando aquí. Está hablando del amor de Dios en nosotros, en la persona de su Hijo, que se expresa en un sentimiento genuino de amor y respeto al prójimo, a los demás. O sea, esto es profundo, hermano. Nosotros pensamos que porque la gente es impía, ¿verdad? Esto es impía, esto es impero, que vamos a traer el payunco, que me cae, hijos del diablo, que me cae un rayo. Debemos amar. El Señor no nos ha mandado a condenar a nadie. Mire esto. El Señor entró a una ciudad y la gente que oyó el mensaje fueron apáticos, rechazaron el mensaje. Dice que no recuerdo mal, pero prácticamente como casi sacaron al Señor de ahí, de la ciudad. Mire qué triste. Y sabe que vienen dos de aquellos discípulos más seguidos, de más espirituales. Señor, le dice, búscame la ciudad. Oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Eso es lo que piensan muchas personas cuando alguien rechaza el mensaje de Dios. Nos enojamos. ¿O no? Solo yo me enojo porque en la carne nos enojamos. Y me chica, que gente madura, que piedra, así con el diablo, y ahora que cabe de todo lo que quiera. Nos molesta. ¿Por qué rechazan el evangelio? Mire, y son cristianos, hombre. Se supone que estudian la Biblia, que cantan, que oran, dice iglesia cristiana. Conocen. Pero no quieren creer que Jesús es el Cristo. Y si usted les llega a predicar del evangelio, eso es herejía. Es una secta, eso es una enseñanza, no es de Dios. Lucas 9:54. Vamos a Lucas 9:54. Gracias. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Dice, es una aldea de samaritanos, miren, versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. O sea, es decir, el Señor andaba buscando alojamiento ahí, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? Porque recuerde que hacer la evangelización mundial, llevar el evangelio implica costo. ¿Para que tú ya lo entiendes? Va. Esto es solo un pequeño tip ahí. Pero dice, mas no le recibieron.
Este hombre se quiere quedar aquí y después va a ir a Jerusalén y eso es judío, un enemigo de nosotros. No. Díganle que no hay espacio aquí. No vamos a oírlo. No queremos saber lo que viene a anunciar. Oh, qué triste, ¿verdad? Volvemos al concepto religioso. Y dice, y viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, hermano, mire, óyame, por favor, hermano, ¿está conmigo aquí? Eran hermanos de carne, Jacobo y Juan. ¿Quién era Jacobo? ¿Sabe quién era? Santiago. Este Jacobito que menciona aquí es Santiago, y había como Santiaguito allá en la carta. Santiago saca un gran machete y empieza a volar cadera por todos lados y habla del amor. Aquí no lo había entendido. Y Juancito, que es el discípulo amado, aquel que todas sus cartas hablan del amor, aquí no lo había entendido. Jacobo y Juan, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mande? Sí creían y sabían que el Señor podía hacer descender fuego del cielo. Pero ellos querían participar en el juicio del Señor, ¿me entiendes? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como dice Elías, y los consuma? Señor, le damos matacán a todos los incrédulos. Así que hiciéramos nosotros. Pero Dios, el amor de Dios no obra así. ¿Sí? El pacto de Dios en la fe de su Hijo es un pacto de amor. El que crea este pacto va a conocer el amor de Dios y va a amar a Dios. Y va a seguir a Dios por amor. Verdaderamente por amor. Y va a poder transmitir y dar el amor de Dios a todos sus prójimos. Y principalmente a los incrédulos. ¿Sí? Dice, Él no quiere que nadie perezca. La compasión, esa compasión quiere decir sentirnos por lo demás, amar a la persona y no querer que se pierda. Ese es el amor de Dios. Y porque tenemos ese amor, no importa si la gente rechaza, no importa si la gente es dura, no importa si la gente desprecia, allá será problema de ellos con Dios. El Señor dijo, el que reciba a uno de ustedes, a mí me recibe. Y el que los rechaza a ustedes. ¿Pero por qué? Porque soy cristiano, porque ando con mantelina, porque ando de camisa blanca, sombrero y ando bien ceñido. No, porque el testimonio, hermano. Si es que no, ahí vienen los hermanos, reciban. No es eso. No es recibir a las personas físicamente, es recibir el mensaje que andamos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque andamos el mensaje del Cristo en la boca. Ahora, si no andamos con ese mensaje, pues preocupémonos, ¿verdad? Y el que lo rechace, no es que no nos van a rechazar a nosotros. Si el Señor dijo que ya, de hecho, nos iban a despreciar, pero no por ser nosotros, identificarnos como cristianos o creyentes o evangélicos, ¿me entiendes? Porque a veces nos volvemos hasta petulantes. Yo soy hijo de Dios, dicen uno. Papito, que se te note. Si sos hijo de Dios, da el amor de Dios. Amar a los demás, no seas soberbio, no seas altivo. No te creas más merecedor ni más alto que los demás. ¿Creen ustedes, digo, que aquellos que les cayó en la torre si lo eran más pecadores que ustedes? Antes digo, no. Si ustedes no se arrepienten, miren, se lo está diciendo a los judíos. ¿Ustedes creen que porque cumplen la ley ya se ganaron el cielo? Y que son más, y que ay, que santo, y que Dios está, ay, qué chulos mis niños, qué blanquitos. A los fariseos, ¿va? Arrepiéntanse, porque si ustedes no se arrepienten, van a morir igual que aquellos que también merecían la muerte, porque no por ser ustedes religiosos y por querer que cumplen la ley, son merecedores de Dios. Igual están condenados a la muerte si no creen en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero mire lo que les dice el Señor. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ustedes
no saben de qué espíritu son. ¿Verdad? ¿Verdad que hay que examinar y hay que reflexionar sobre esto? Si no hay compasión en nosotros por los que no han creído, por los incrédulos, no tenemos claro, no estamos en la identidad del Espíritu de Dios. Estamos siguiendo un espíritu del mundo, un espíritu de error, de engaño. Pero el Espíritu de Dios no nos manda a condenar a nadie más. No, este que me condena no le predico el evangelio. Amén. Cuidado. Amén. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Se da cuenta? ¿Y a quién nos ha mandado el Señor a nosotros? A traer la salvación de Dios, a llevar la salvación de Dios hasta lo último de la vida, para que el que oiga y crea sea salvo. Es la obra de Dios. Aquí rechazaron al mismo Señor Jesús. Eso es lo que no. Miren, me puso el Señor ese episodio. Esto, les voy a comentar una anécdota así rapidito. Mi madre una vez leyendo esta escritura, yo tenía unos 12, 13 años quizá, me dijo, y mira, ¿y por qué les habrá dicho el Señor que no sabían de qué espíritu era? No me acuerdo si se lo expliqué o no le voy a mentir. Pero a quienes no entienden esto. Pero usted y yo, si el Señor nos da el discernimiento para entenderlo, ¿verdad? Amando a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Creyendo en su pacto, creyendo en la persona y obra de Cristo. Ahí el amor de Dios viene, se manifiesta, nos transforma y podemos amar a Dios. Amén. Y si amamos a Dios, cumplimos la ley y cumplimos los mandamientos de Dios. Ya se da cuenta que aquí no se trata de que no cumplamos aquí no estamos en contra de la ley. No estamos diciendo, aquí no podemos cumplir, hagamos lo que queramos. Sutil. Es más, nosotros en la fe del Cristo sí podemos. Tenemos la capacidad de cumplirlos en el poder del Cristo. Porque dice que es el poder de Dios que actúa poderosamente en nosotros. Así dijo el apóstol Pablo, actúa poderosamente en mí. Entonces no es que yo pueda, es que Dios me hace poder. Él me da la capacidad para poder no odiar a nadie, no codiciar mujeres que no mías ni hombres que no son suyos, no envidiar, no murmurar contra mi prójimo, no meterme con la mujer del prójimo, o con el hombre del prójimo. Es el Señor el que me da esa capacidad. Entonces, pero mire qué bonito nos llevó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y mire lo que dice, por eso es que dice el Señor, mire, versículo 12 de Deuteronomio 7, esa era la introducción, hermano. Pues vamos al versículo, dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, si tú lo haces, si tú crees, ¿qué dice el Señor? Pues, viene, recuerda, dice que Él guarda el pacto y la misericordia. Él los amó a ustedes, aunque no eran merecedores, por el juramento del pacto y por la fe que sus padres tuvieron en el pacto. Crean en el pacto, manténganse la fe del Mesías Cristo y van a poder oír estos decretos, guardarlos y ponerlos por obra. Y por eso Dios guardará el pacto y la misericordia que juró a sus padres. Y ese pacto, mis amados, ese pacto y esa misericordia de Dios están manifestadas en la fe del Cristo. Y eso, como ya habíamos leído en el capítulo 6, miren, de los versículos 4 al 9, ¿se acuerda que ese fue el primer
discipulado, el primer estudio que tuvimos, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. ¿Por qué? Porque amando a Dios, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Amén. Y la repetirás a tus hijos, ¿verdad? Vas a transmitir la fe del pacto a tus hijos. Y vas a hablar de ellos estando en tu casa para empezar, y luego andando en el camino, ¿verdad? Mira, está hablando de hacer la evangelización, de compartir la fe del evangelio que nos ha sido revelado. Al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano. Todo lo que hagas va a estar en relación al evangelio y al testimonio de Cristo, y estarán como frontales entre tus ojos. Lo que veas y a donde te dirigas tiene que ser dirigido, a donde veas tiene que ser al Cristo. Amén. La escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hablando de nosotros mismos, debemos guardar la fe del pacto. Amén. ¿Y qué pasa con esto? Miren, que esto nos va a dar la capacidad de, como dice ya en el capítulo 19, rapidito, de Deuteronomio, que vamos a llegar ahí, pero quiero leérselos así rápidamente para que entendamos cómo es que podemos, ¿por qué el Señor pide esto? Miren, siempre y cuando guardares todos estos, Levítico, es Levítico 19, regresemos a Levítico. Levítico 19, no es Deuteronomio, es Levítico 19. Por eso es que entendemos aquí cuando el Señor les dice y les manda cumplir estos mandamientos. Miren, desde el versículo 9 dice: cuando ciegues la miel de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella. Y dice, no hurtaréis, no engañaréis y no mentiréis el uno al otro. Miren, ¿está conmigo? No juraréis falsamente por mi nombre. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No maldecirás al sordo. No vas a poner tropiezo delante del ciego. No te vas a aprovechar de tu prójimo. No harás injusticia en el juicio. No andarás chismeando entre tu pueblo, ¿verdad, hermano? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque antes dijo: amarás al Señor tu Dios, en la fe del pacto. ¿Se da cuenta que el Señor no se contradice? Amén. Y que Él es omnisciente y que bendito sea su nombre. Él nos ha revelado la fe de su Hijo para que, siendo redimidos, siendo salvos y hechos hijos suyos, podamos ser la luz del mundo y la sal de la tierra, de modo que podamos llevar el testimonio del pacto del Mesías Cristo a todos nuestros prójimos, a todas las personas. Amén. Demostrando el amor de Dios precisamente en eso. No hay que saludar de vecino: ay, mi vecina, yo la quiero mucho. No. O no importa que usted me odie. No. El verdadero amor de Dios se manifiesta en el testimonio de Cristo, que tiene que brotar de nuestra boca para aquellos que no han oído probablemente del Evangelio, que no han creído y que pueden ser salvos si nosotros damos el testimonio del Evangelio a ellos. Amén. Que el Señor nos ayude a todos. Es un buen día para hacer propósitos de aquí en adelante, en los días que el Señor nos dé. No sabemos si vamos a llegar hasta el fin de año, les aviso, ¿verdad? No estemos haciendo cuánto, ay, primero Dios el otro año, el otro 31, el otro 24, no hagamos cuenta, que no podríamos llegar quizás ni al 24 este mes ni al 31 este mes, pero que los días que el Señor nos dé tengamos el propósito de ser obedientes a su pacto. Amén, amado, y demostrar el amor de Dios que ya está en nosotros, en la fe de nuestro Señor Jesús el Cristo y en su eterno sacrificio. Amén. Póngase en pie conmigo, por favor, y demos gracias al Señor por su palabra. Señor y Padre, bendito seas. Eres grande, precioso. Tu nombre es exaltado sobre todo. Te damos toda honra y toda gloria y te damos las gracias por habernos amado tanto y manifestado tu amor pleno y eterno en la persona
y obra de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús en Cristo, de quien nos revelaste la fe y nos salvaste, Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual tú derramaste abundantemente sobre nosotros por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias, Señor. Pero gracias, Espíritu Santo, por hacernos entender que ese amor que tú nos has dado y con el que nos has amado y con el que te podemos amar, Señor, y cumplir tu pacto, Señor, cumplir tus mandamientos, implica que nosotros también, Señor, amemos y prodiguemos el amor tuyo a los que no han creído, Señor, al mundo, a ese mundo que tú quieres salvar con el mensaje de la fe del Evangelio, y que va a producir arrepentimiento en aquellos que, aunque tengan religión, aunque ahorita piensen que van a salvarse por lo que hacen, Señor, por sus obras y por lo que creen, Señor, que puedan arrepentirse de eso y creer plenamente en ti para la salvación. Ayúdanos a ser esos pregoneros, Señor, esos siervos tuyos que hacen lo que tú mandaste. Y bienaventurados, dijiste, Señor, cuando el Señor viniere y os hallare haciendo así. Que podamos, Señor, en este inicio de año, hacer el propósito de anunciar ese pacto que nos ha revelado y esa bendición grande en la fe de nuestro amado Señor y Redentor Jesús Cristo, que nos ha hecho hijos tuyos y que nos ha dado la vida eterna y la reconciliación eterna contigo. En el nombre de Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos. Amén y amén. Demos un aplauso.